explicar el siguiente circuito que vamos a dibujar, que vamos a diseñar, no dibujar, diseñar. Recordad que decíamos que era una cinta transportadora en la cual yo lo que tenía, tal y como habíamos dicho, era una estructura tal que yo tenía aquí la cinta. A esta cinta me alimentaba una caja, yo colocaba aquí un alimentador de piezas que venía a través de la cinta transportadora que funcionaba a través de un motor, y que habíamos dicho que yo lo que hacía era colocar aquí una célula, una barrera fotoeléctrica con un diodo LED y con un fototransistor, de manera que cada vez que se cortaba detectaba el paso de una caja y entraba aquí. Lo que tenía que hacer esta cinta transportadora es, yo tenía un pulsador de marcha y yo tenía un pulsador de parada, de forma que en lo que consistía el funcionamiento es en que yo lo que tenía que hacer era preseleccionar mediante dos conmutadores que comentábamos ayer, dos conmutadores binarios, tal que así, de forma que yo la cantidad de piezas que quisiera meter en esta caja las preseleccionaba aquí, 49. Al darle al pulsador de marcha, lo que hacía era poner en marcha este motor y empezaban a caer piezas. Por cada pieza que caía y cortaba el enlace descontaba el descontador una unidad, iba descontando 49, 48, 3, 2, 1, 0, y al llegar a 0 lo que me hacía era parar el motor, y al parar el motor no caían más piezas, y lo que tenía que hacer un operario era coger esta caja, quitarla, poner otra caja vacía y volver a darle al pulsador de marcha. Siempre teníamos la opción de un pulsador de parada, que lo que me hacía era pues parar el sistema y punto pelota. Para hacer esto, como comentábamos, lo que vamos a hacer es utilizar una estructura con dos décadas contadoras, con dos 74192. Recordar que habíamos dicho que el 74192 es un contador ascendente-descendente, BCD, de una década. Contador ascendente-descendente, además con preselección. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo siguiente. Primero, y hay que mirar en el datasheet, este circuito integrado lo que tiene es, si es un contador-descontador BCD, pues va a tener 4 salidas. La Q0, 1, 2 y 3, que son los pesos. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. En nuestro caso esto no lo tenemos conectado a nada. O sea, no vamos a visualizar cuántas son las piezas en las cuales va descontando, porque no nos interesa. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué tiene? Es un contador con preselección, con lo cual va a tener 4 entradas de preselección, P0, 1, 2 y 3, o con pesos 2 elevado a 0, a 1, 2, a 3. De forma que el valor que yo quiero que entre en el contador, a partir del cual va a contar o a descontar, yo lo voy a colocar a través de esto que tenemos aquí, que parece un display de 7 segmentos, pero realmente es un conmutador binario. Es un conmutador tal cual como esto, de forma que en función de, a veces suele ser una ruleta o a veces suele ser un sistema mecánico, que lo que tiene es un pulsador aquí y otro aquí, de forma que en función de que yo pulse a uno a otro, pues va 1, 2, 3 o 3, 2, 1, contar, descontar. De forma que el número que yo coloque aquí va a ser el número que va a entrar aquí y se va a quedar cargado, a partir del cual este contador va a contar o va a descontar. Para que este número se cargue aquí, tenemos una patilla, un pin, que es el pin de parallel load, es este, que como estamos viendo ahí y además nos aparece en el catálogo, está negado. Entonces, al estar negado quiere decir que el parallel load se actúa con un 0. Y yo tengo que meter aquí un 0 para que la señal, para estos 4 bits, me entren dentro. Aquí yo es donde voy a colocar uno de los pulsadores. Voy a tener otro pulsador que es el MR, el Master Reset, que va a ser un contador que, como no está negado, cuando yo meta aquí un 1, este contador se va a poner a 0, punto pelota. Y luego hemos quedado que es un contador ascendente-descendente, con lo cual, y en este caso, no quiero decir que siempre, va a tener 2 entradas. Hay varias opciones. La familia de los 74190 eran el 190, 191, 192 y 193. Eran 4 circuitos integrados. La diferencia de 2 con respecto a 2 es que unos eran binario y otros eran BCD. Es decir, unos van contando en binario, si es contaje ascendente, uno después del 9 binario, el 1001, pues viene el
0, 1, 0, 1. Este es el binario. Sin embargo, en el BCD, después del 9, viene el 0, 0, 0, 0. Ya está. Y luego la diferencia, hemos dicho que son 2 y 2. De entre esos dos, creo que son el 192 y el 191, no me acuerdo muy bien. La diferencia reside en que los dos son de contagio ascendente-descendente, pero la diferencia es que uno de ellos, este, tiene dos patillas de entrada de pulsos, por la cual si yo quiero que sea contagio ascendente meto los pulsos por aquí, si quiero que sea descendente los meto por aquí. El otro no, el otro tiene una patilla de up-down y luego una entrada de pulsos. El otro circuito integrado yo lo que hago es meter siempre impulsos por el mismo sitio y en función de que por esa patilla meta un 0 o meta un 1, pues cuenta hacia arriba o cuenta hacia abajo. En este caso son dos entradas. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser utilizar la estructura de un descontador. Es decir, yo voy a cargar en un primer momento el número o la cantidad de piezas que quiero que se metan en la caja, 49, con lo cual yo lo que tengo que hacer es el parallel load. Parallel load, meto aquí, estos son unidades y estos son decenas, metería aquí el 9, y a partir de aquí, yo lo que voy a hacer es que esto vaya descontando, 49, 48, 47, 46, con lo cual tiene que ser un contador descendente, con lo cual voy a tener que meter los impulsos a través del count down, a través de esta patilla. La otra patilla la tengo que poner a 1, ¿por qué? Como decíamos ayer, porque sí. Porque a mí el datasheet me dice que la patilla por la cual no se metan impulsos tiene que estar a 1, no puede estar a 0. Antes me preguntaba alguien, oye, las patillas que no uso de los LED de 7 segmentos, ¿cómo las pongo? El LED de 7 segmentos es un elemento relativamente pasivo, es un diodo, con lo cual yo puedo dejar esa patilla al aire. Lo que nunca puedo dejar al aire es una entrada de un circuito digital, eso en la puñetera vida. Las patillas que no se utilicen siempre o a masa o a la alimentación para que no sirvan de antenas receptoras de interferencias electromagnéticas. Eso siempre, porque por una entrada al aire de un circuito integrado es el 7406, que creo recordar que son 6 puertas inversoras. Si yo utilizo solo 2, las otras 4 puertas inversoras tienen que tener las entradas unidas a masa o a la unidad de alimentación, lo que os dé la gana, pero nunca al aire. Las salidas sí, las salidas que no se utilicen siempre al aire. Una salida no la puedo poner a la alimentación a masa porque la lío parda. Entonces, en este caso, me está diciendo al aire no, o sea, punto pelota. ¿Y a qué? ¿A 0 o a 1? ¿Donde a mí me dé la gana? No. Tiene que ser, en este caso concretamente, a 1, porque así me lo dice el datasheet. De forma que cada vez, bueno, tiene 2 entradas y tiene 2 salidas. Las 2 salidas de carry up y carry down. Aquí me va a dar una llevada cuando pase del 9 al 0 y aquí me va a dar una llegada cuando pase del 0 al 9. Aunque parece lo mismo, es distinto. Para ver los detalles hay que mirar el datasheet. De forma que cuando yo llegue aquí al 40, después del 40, después del 0, aquí pasamos al 9. Con lo cual aquí se produce un impulso. Impulso que entra al de decenas. Impulso que entra al de decenas. Y al entrar al de decenas, este 4 se convierte en 3. Este se convierte de un 40, pasamos a un 9 primero y después a un 3, o sea, a un 39. Y este tiene 2 salidas, up y down. Esta salida no la voy a conectar a ningún lado porque es una salida y no va conectada a ningún lado. Entonces la salida final yo la obtengo por aquí. Al loro, en esta salida me da un 0 cuando yo llego al número 0, 0. Ojo, cuando llego al número 0,8, no. 0,8, no. Aquí sí es un 0, pero aquí no habrá 0. Os estoy evitando el trabajo de leer, no, ojo. Os estoy dando pistas para que a la hora de leer el datasheet, que lo tenéis que leer, lo veáis con claridad. Para que yo tenga aquí un 0, tiene que ocurrir una cosa, que el contador esté a 0. Y además, aquí, entre un 0. Para que aquí haya un 0 se tienen que cumplir estas dos cosas. Y para que aquí haya un 0 se tiene que cumplir que esto valga 0 y además, por aquí, entre un 0. Con lo cual yo aquí voy a tener un 0 única y exclusivamente cuando esté en el 0, 0, y además aquí en la entrada entre un 0.
0 aquí, con 0 aquí, 0 aquí. 0 aquí, con 0 aquí, 0 aquí. Entonces, en ese momento es cuando yo tendré aquí un 0. Lo que tengo que hacer con este 0 es desactivar el motor. Si yo ahora analizo el circuito un poco más completo, ya estoy viendo que tengo aquí los dos contadores, con los dos conmutadores binarios, conmutadores que me van a dar aquí un número binario en función del número que yo preseleccione aquí. No podía ser de otra manera, tal y como comentábamos ayer, y os vuelvo a decir, os vuelvo a emplazar a que miréis el de RSM Data, Farnell o DigiKey. Estos son los conmutadores que tienen un común y cuatro pines, con unas resistencias de pull, en este caso de pull down. Es decir, esto que yo tengo aquí, internamente es un conmutador, tal que así, 1, 2, 3 y 4, tal que así. Este es el común, y este es el 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 3. Es un conmutador tal que así. De forma que cuando yo selecciono el número 0, aquí, el número 0, con la ruleta, lo que me da es este abierto, este abierto, este abierto y este abierto. Con lo cual, para tener aquí un 0, 0, 0, 0, son entradas al aire. Son interruptores abiertos. Yo con un interruptor abierto no consigo tener aquí un 0 lógico. Para tener aquí un 0 lógico, lo que necesito, como ya habéis visto muchas veces, es una resistencia de pull down que me empuje este punto a 0. Es decir, yo necesito 4 resistencias de pull down conectadas una a cada uno de los terminales que tengo aquí, que son estas 4. De forma que cuando yo tenga seleccionado aquí, puesto el número 0, voy a tener estos 4 abiertos. Si yo tengo seleccionado el número 5, lo que voy a tener es cerrado este y cerrado este. Al tener estos dos cerrados, si este común lo uno a EC a la alimentación, me voy a encontrar con que aquí voy a tener un 1, aquí voy a tener, como esto está al aire a través de la resistencia de pull-up, un 0, este está cerrado un 1 y este está al aire un 0, es decir, voy a tener el número 0, 1, 0, 1, o sea, el número 5 en binario. Entonces, según cambie yo el valor de esta ruleta, estos se van a ir abriendo o cerrando, y me van a generar el valor binario que luego voy a cargar yo en este contador, ascendente, descendente. Contador ascendente, descendente en el que hemos quedado, que solamente lo voy a utilizar como descendente, en el que hemos quedado que cuando yo esté en el número 0, 0, y por aquí entre un 0, aquí voy a tener un 0. Yo aquí voy a tener un 0. Cuando yo tenga aquí un 0 lógico, voy a tener aquí un 0 lógico, con lo cual la corriente que voy a tener por aquí, al ser aquí 0 voltios, voy a tener 0 miliamperios. 0 miliamperios que va a provocar que la corriente por aquí sea 0, corriente de colector sea 0 y este relé esté desactivado. Y lo que va a provocar es que si yo hago un circuito como este, si conecto el motor aquí y este motor, por ejemplo, a 220, por medio de este relé, cuando yo tenga aquí un 0, este relé va a estar desactivado, este contacto va a estar abierto y al estar este contacto abierto, este motor va a estar parado. Cuando yo le dé al pulsador de marcha, es decir, lo que estoy haciendo es un parallel load tanto aquí como aquí, cuando doy al parallel load, lo que voy a hacer es cargar el valor de lo que yo tenga aquí dentro. Imaginaros que es, como he dicho antes, el 49. Al cargar aquí el 49, yo aquí ya no tengo 0, aquí ya no tengo 0. Al no haber aquí un 0, aquí ya no tengo 0. Aquí ya tengo 1. Y al tener aquí un 1, tengo un 1 aquí, que provoca que por aquí haya una corriente, X miliamperios de base, que provoca que haya una corriente de colector, que provoca que este relé se excite, que provoca que este contacto cambie de posición, que provoca que este motor se alimente de los 220 voltios y que provoca que la cinta transportadora se ponga en marcha.
punto pelota. Al mismo tiempo, bueno, pues tenemos aquí, como vimos también ayer, un LED rojo, que si os dais cuenta, para que este LED se encienda tengo que tener aquí un 0. Pues cuando yo tenga el motor parado con un 0, voy a tener una diferencia de potencial entre este punto y este, va a haber una circulación de corriente y el diodo LED se va a encender. O sea que es un diodo LED rojo, que se enciende cuando la máquina está parada. Cuando la máquina está en marcha, yo he cargado el número 49 y el motor se ha puesto en marcha y esto ha empezado a girar y las piezas, viene la primera pieza y va a caer a la caja y corta el haz que yo tengo aquí, lo que me tiene que hacer es provocar un impulso que entre aquí, que me provoque un impulso que entre aquí y que me provoque, un segundo, que me provoque que este descuente. Ese impulso, ¿cómo se lo metemos? Lo que decíamos, en este esquema, como también os dije ayer, hay varios fallos. Varios fallos que yo no voy a decir dónde están. Tenéis que ser vosotros los que los identifiquéis. En este esquema, la célula fotoeléctrica la voy a colocar aquí. Una célula fotoeléctrica que va a consistir en su expresión más elemental. Es decir, un diodo LED conectado a la alimentación continuamente, un diodo LED que está siempre emitiendo luz en uno de los lados, y en el otro extremo voy a colocar un fototransistor de esta manera, de forma que cuando no haya ningún obstáculo en medio de los dos elementos, por aquí circulará luz. Al haber una luz de base, habrá una corriente de base. Y al haber una corriente de base, este transistor conduce. Y si este transistor conduce con luz, su tensión colector-emisor será igual a 0 porque estamos en saturación. Si yo coloco algo aquí en medio, corto la barrera. Si corto la barrera, no circula luz. Si no circula luz, no da luz en la base. Si no da luz en la base, no hay corriente de base. Con lo cual, si no hay corriente de base, el transistor está en el corte y la tensión colector-emisor es... Si no hay corriente de colector, caída de tensión aquí, 0. EC menos 0, EC. Con lo cual ya veo que corte o no corte, voy a tener aquí un 0, voy a tener un 1. Yo lo que hago, si os dais cuenta, esta resistencia es esta resistencia es esta, y aquí lo único que tengo que colocar, no digo si está, lo que yo coloco está bien o mal, lo único que tengo que colocar es el diodo emisor entre estos dos puntos, y entre estos dos puntos tengo que colocar el fototransistor. Simplemente eso, son elementos que van aparte. Dentro de mi circuito impreso iría todo esto que tenemos aquí. Además, y como vimos ayer, estos impulsos, yo aquí, esta señal la voy a tener aquí, pero no va a ser una señal cuadrada pura, porque como decíamos ayer, el haz de luz va pasando una caja, va cortando poco a poco el haz de luz, hasta que lo tapa completamente, y luego va saliendo y lo va destapando poco a poco. Con lo cual, la corriente que va circulando por aquí no es un todo nada, es un poco más, un poco menos. La tensión colector-emisor no va a ser un todo nada, va a ser un poco más, un poco menos. Con lo cual, la forma de onda que yo voy a tener aquí va a ser esta. Y aquí una forma de onda de estas no cuadrada para un circuito TTL es peligrosísima. Porque como ya dijimos, en las zonas en las que estamos aquí, en las que no tenemos ni valor, ni un 1 de entrada ni un 0 de entrada, recordad que teníamos unas características en los circuitos TTL que era la VIH y la VIL. Y son unos márgenes. En la curva de transición eso se transformaba en que un alto era esto y un bajo era esto. Y esta es una zona que ni alto ni bajo. Y en esos valores la salida puede ser cualquier cosa. Con lo cual eso no es conveniente. Entonces se coloca un Trigger Smith. Y un Trigger Smith lo que me hace es me convierte esta onda que tenemos aquí, esta onda que no es cuadrada, me la convierte, lógicamente invertida, me la convierte en una cuadrada pura. Cuadrada pura que ya puedo meter al 74192 y esperar que ese 74192
funciona adecuadamente. Otro de los elementos con que nos encontramos es la parada. La parada no es ni más ni menos que un pulsador de reset. Un pulsador de reset al cual mete al pin MR, le mete un 1. Le tiene que meter un 1 y bueno, pues le mete un 1. Con eso tengo hecho el circuito de control. Aparte de eso habíamos quedado que yo aquí tenía otro circuito auxiliar. Circuito en el que, si os dais cuenta, su bloque, su diagrama de bloques de este circuito sería este. Diagrama de bloques en el cual vemos que a este circuito le ataco con el TC down, es decir, en función de que acá haya un 0 o haya un 1, esto va a funcionar de una manera o de otra. Punto. ¿Cómo va a funcionar? El cómo funciona lo vamos a ver ahora con un poco de detalle. Y el detalle es este. Recordar que este es el TC down. Es decir, cuando yo aquí puedo tener un 0 o puedo tener un 1. Un 0 cuando fin. Y un 1 cuando descontando. Mientras esté descontando, mientras no haya llegado al número 0, yo tengo aquí un 1, el motor sigue en marcha y eso sigue descontando. Cuando yo llegue al 0, voy a tener aquí un 0 y paro. ¿Qué me hace este circuito? ¿Qué vemos aquí? Yo aquí veo un par de cosillas, y las dos cosillas que veo es un diodo LED verde y otro amarillo. Uno me dice marcha y otro me dice menos de 9. ¿Qué es este de marcha? Hombre, esto, si es un LED de marcha, antes hemos visto que teníamos un LED rojo para señalizar parada. Con este diodo LED verde lo que vamos a hacer es señalizar puesta en marcha, que eso está funcionando. Sería pero una cosa tan sencilla como coger, para encender un diodo LED verde que me indique si esto está en marcha o no, cuando yo tengo aquí un 1, si yo coloco aquí un diodo LED verde, cuando tenga yo aquí un 1, este diodo LED se enciende. ¿A qué viene tanta historia? Algo vendrá. Con esto, en marcha, LED verde, parado, LED rojo, punto. Este diodo LED no. Este diodo LED, si os dais cuenta, recoge su señal de aquí, efectivamente, cuando esto es una puerta ahí, cuando aquí hay un 1 y tiene que haber aquí un 1, este diodo LED se encenderá. ¿Este 1 de dónde viene? Si os dais cuenta, viene de este circuito integrado. El CD4060, no sé si lo veríais el año pasado. Imagino que sí. ¿Lo visteis? Es un descontador, es un contador asíncrono. Es decir, es un conjunto de básculas. ¿Cuántas básculas? Si os dais cuenta, tiene desde Q4 hasta Q14, es decir, tiene 14 básculas internamente. Internamente es un circuito compuesto por una báscula T, con otra báscula T, con otra báscula T, con otra báscula T. Son básculas T en la que entrada de impulsos es por aquí, y recordáis que una entrada venía, la salida de una báscula venía entrada al reloj de la siguiente. De forma que lo que me hacía es dividir, en este caso, aquí, en esta patilla, por 2 elevado a la 14. Y aquí dividir por 2 elevado a 13, 2 elevado a 11, 2 elevado a 10. Es decir, es un contador divisor de frecuencia por 2 elevado a patatín. Sin embargo, este tiene una característica. Y es que la característica es que acoplándole una puñetera célula RC, tiene un oscilador, es decir, genera él la onda cuadrada. ¿A qué frecuencia? Bueno, pues eso hay que coger el catálogo del circuito integrado y en función de la frecuencia que queráis vosotros habrá que colocar los valores de resistencias y condensadores. Punto. Eso es asíncrono. Este no es por eso asíncrono. No. Es asíncrono porque internamente está construido de manera que es asíncrono. Sí. Y además... Sin reloj. No. Una cosa es eso y otra cosa es el reloj. Entonces, hay contadores asíncronos que no tienen el circuito driver de reloj, con lo cual solamente son las básculas, punto. Pero lo que tiene a la entrada, son aquí a la entrada, tiene un par de inversoras, que creo que son Trigger Smith, en las cuales
colocando aquí, pues, no sé, unos componentes, oscila. Si tú no colocas los componentes, puedes meter el reloj por aquí, punto, un reloj externo de un generador. Si colocas esto, ya está oscilando, punto. Es decir, esto es un Juan Palomo. Yo me lo uso, yo me lo como. Él genera una señal y además la divide. ¿Qué es lo que hacemos? Obtener en este punto, en este caso, que es el que tenemos conectado, en el punto este, obtener una frecuencia, que será la frecuencia de oscilación, dividido por 2 elevado a 6. Punto. ¿Para qué se utilizan estos circuitos? Para hacer osciladores de baja frecuencia. Claro, yo podría decir, no, mira, yo realmente lo que estoy buscando, y os lo digo, es tener aquí una onda cuadrada. ¿De qué frecuencia? De, por ejemplo, un hercio. Si yo meto aquí una onda cuadrada de un hercio, ¿qué efecto va a tener este diodo LED? Que mientras yo tenga aquí un 1, es decir, no haya llegado a 0, es decir, la máquina esté en marcha, si aquí tengo una onda cuadrada y aquí tengo un 1, ¿aquí qué tengo? Unos y ceros, ¿no? O sea, Nada más. ¿por qué se les llama puertas? ¿Ya sabéis por qué se les llama puerta? Puertas lógicas. ¿Os habéis pensado alguna vez? Porque tiene entradas. ¿Qué es una puerta? Venga, ¿qué es una puerta? Para vosotros, para el común de los mortales, ¿qué es una puerta? Un paso. Un paso. ¿Y qué hace ese paso? Si está la puerta, Cerrada no se puede pasar. no se puede pasar. Y si está abierta, lo que hay a la entrada pasa a la salida. ¿Sí o no? Esto no es una puerta. Si yo tengo aquí un 1, lo que tengo aquí lo tengo aquí. Si yo tengo aquí un 0, ya puedo tener aquí cualquier cosa que aquí que tengo. 0. Puerta lógica. Ni más ni menos. Entonces, en este caso, si yo tengo aquí una frecuencia de un hercio, aquí tengo un 1, aquí tengo una frecuencia de un hercio. O sea que mientras yo tenga aquí un 1, aquí voy a tener una frecuencia de un hercio, ¿y esto qué va a estar? Pa, 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 pa. Es decir, en este caso, medio segundo encendido y medio apagado, punto. Es una tontería como un piano. Es, en lugar de tener un diodo LED, mientras esté en marcha continuamente encendido, tenerlo encendiendo y apagando. Punto pelota. Así de sencillo. ¿Y cómo consigo eso? Con una frecuencia de un hercio. Alguien podría decir, coño, pues cógete aquí una puerta inversora, ponle una célula RC, si recordáis, y ya me hago un oscilador. Ya, pero conseguir un oscilador de un hercio es muy complicado, porque tengo que colocar un condensador y una resistencia muy grandes, y eso oscila un hercio cuando le da la gana, y cuando no hace 30 grados y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, le pongo a este a oscilar a una frecuencia muy alta, a 1 kHz, bueno, a mí a 1 kHz no, le voy a poner oscilando a 1 kHz no, a 1024 Hz, 1024 Hz que yo puedo medir con un osciloscopio o con un frecuencímetro, o no, y además los puedo ajustar para que sean 1024, y lo que hago es tomar aquí a la salida 2 elevado a x igual a 1024. ¿Qué salida tengo que tomar? Pues cojo y digo, bueno, 1024. 2 elevado a 8, eso tenéis que saber como electrónicos o sea, 2 elevado a 8 son 256, punto. 2 elevado a 9 son 512. Y 2 elevado a 10 son 1024. Es decir, yo, si le pongo oscilando a este a 1024 hercios y cojo la salida 10, que es esta, yo sé seguro que aquí tengo una frecuencia de un hercio. Y no me hace falta ni mirarla, ni medirla, porque es que no la puedo medir. A ver cómo medís una frecuencia de un hercio. Sí, con el reloj y contando, sí, pues la precisión que vas a tener. Antiguamente los relojeros, cuando trabajaban con relojes mecánicos, para ajustar el reloj, tenían un aparato especial, o sea, es que no se podía medir una frecuencia de un hercio con precisión. Aquí no nos hace falta medirla con precisión. Si yo mido con precisión los 1024, lo que no cabe duda es que esto me divide por 2 elevado a 10, exacto además.
porque esto es un divisor por 2 elevado a 10 exacto. No es más, no, ni más menos ni leches, exacto. Con lo cual aquí, si yo sé que aquí 1024, yo sé que en esta salida décima va a haber 1 hercio, punto. Y ni lo mido. Con lo cual es lo que estoy consiguiendo con este circuito. Generar una frecuencia, en este caso, de por ejemplo 1 hercio o de baja frecuencia. Bueno, quien dice 1 hercio dice 0,5, 0,25, es decir, un impulso cada 10 segundos. Este tipo de circuito se utiliza mucho para automáticos de escalera. Un automático de escalera que lo tienes que ajustar a 15 minutos. 15 minutos. Pues bueno, pues es sencillo. Colocas aquí un oscilador y dices tú, mira, pues para obtener aquí 15 minutos, la frecuencia es tanto, tengo que hacerle que esto oscile a tal frecuencia. Coges el osciloscopio, ajustas a esa frecuencia y tienes ahí los 15 minutos, pero redondos. Para eso es. Entonces yo obtengo aquí una frecuencia de 1 hercio. Ya está. Esto es solucionado, el verde. Con el verde lo que tengo es, mientras esto está en marcha, el verde está parpadeando. Y este otro, amarillo, menos de 9. Es decir, este es un diodo LED que va a funcionar mientras yo tenga un número, cuando ya me falte un número inferior a 10. Es decir, lo típico es, yo tengo en una empresa 5, 6, 7, 10 cintas transportadoras como esta y tengo un operario. Y lo que hace el operario es ver, mientras están todas verdes, están funcionando. En el momento en que alguna de las cintas baja de 10, empieza el amarillo a parpadear, con lo cual sabe que aquella cinta está a punto de terminar. Con lo cual ya va cogiendo una caja vacía, acercándose allá, esperando a que termine. Cuando termine, quita la caja, mete la vacía, le vuelve a dar a la marcha, lleva la caja, y mientras tanto, si hay alguna otra, es decir, cuando le falte una cantidad menor que 10, que haya algo que lo señalice. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue con, primero, cuando acá haya un 1, es decir, cuando esté en marcha, cuando aquí tenga un 1, cuando esté en marcha. Además, con la frecuencia esta, de baja frecuencia de 1 hercio, yo lo voy a tener aquí. O sea, ya tengo estos dos combinados. Ya voy a tener a esto con la posibilidad de parpadeo. Pero tiene que parpadear única y exclusivamente cuando yo tenga menos de 10. Y yo voy a tener, voy a borrar esto, porque voy a volver a empequeñecer el esquema. Yo voy a tener menos de 10 cuando tenga aquí un 0, F, 0,9 o 0,8 o 0,7 o 0,6 o 0,5 o 0,4. O sea, cuando tenga aquí, ¿qué? Un 0. Y cuando yo tenga aquí un 0, ¿qué voy a tener en binario aquí? 0, 0, 0, 0. Y tengo que colocar una puerta I, atentos todos, una puerta I que me dé un 1 cuando todas las entradas sean 0. Una puerta I que me dé un 1 cuando todas las entradas sean 0. Un 1 en la salida cuando una sea 0 y la otra sea 0 y la otra sea 0 y la otra sea 0. ¿Verdad o mentira? Que tiene que ser así. ¿Cuál es esa puerta lógica? Esta. Esta es una puerta lógica ahí. De ceros, no de unos, de ceros. Porque cuando yo tenga aquí 0, 0, 0, 0, en este punto antes de la inversión, ¿qué voy a tener yo? Un 0. Y después de la inversión, un 1. O sea que es una puerta I. O sea que una puerta NOR es una puerta I de ceros. No de unos, de ceros. Entonces cuando yo llegue aquí al número 000, y además esto no sea 0, porque claro, en el momento en que yo llegue al 00, también el diodo LED amarillo se tiene que parar. O sea que todavía no he llegado a ese punto. Lo que voy a tener es aquí una onda cuadrada que me va a hacer que esto esté oscilando. Es decir, en las últimas 10 piezas yo voy a tener encendido esta y esta de manera intermitente. Antes de las 10 piezas solo esta. Las últimas 10 piezas los dos, y cuando esté parado la LED roja. Y punto. Y este es el esquema de toda la cinta transportadora. Es un esquema que bueno, no es que sea nada del otro mundo, pero por lo menos a mí me gusta porque
porque nos permite pegar un pequeño repaso a todo el tema de contadores, el tema de divisores de frecuencia, el tema de, bueno, pues diodos LED, lógica combinacional, el tema de lo que es un trigger Smith, el tema de sensores de optoelectrónica, el tema de, como decíamos ayer, los condensadores de desacoplo en paralelo y pegados al culo físicamente de todos los circuitos integrados digitales. Tiene que haber un condensador de desacoplo normalmente de 100K. ¿Cómo sé yo si eso no de 100K? Lo que decíamos ayer, tenemos que coger los datasheets y en el datasheet me pondrá. Y repito que tiene que estar pegadito al culo del circuito integrado 367. Si este es el circuito integrado, esta es la patilla 1. Hubo ayer gente que tenía dudas. Si este es el footprint del circuito integrado, este, que normalmente suele ser así, la patilla 1 se suele marcar con un punto O, aquí suele haber una pequeña muesca. El 1 es siempre esta, al lado de la muesca o al lado del punto. Si no hay punto, pues bueno, coloco la muesca y este es el 1. Esta es la 1 y esto va contando en este sentido. En el caso que yo he puesto aquí, esta es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esta es la 14. Bueno, pues cuando yo diseñe el circuito impreso, voy a tener que colocar este condensador de desacoplo, un condensador de desacoplo, aquí, pegadito, vuelvo a insistir, pegadito al culo del circuito integrado. De forma que la alimentación venga aquí y la masa venga aquí. ¿Para qué? Esto sirve para evitar los picos, las sobretensiones. Un condensador, a final de cuentas, es como una batería, un almacén de energía. Cuando yo estoy aquí metiendo 5 voltios, que estaré metiendo, es decir, los 5 voltios vendrán por aquí, los 5 voltios vendrán por aquí, este será el 5 voltios y esta será la masa. Si yo tengo eso así, aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, y esto es muy, y 2 horas más tarde, muy importante. Cuando aquí, esta pista puede tener la longitud que sea, cuando aquí se provoca, imaginaros que esta alimentación, estos 5 voltios, su señal debería de ser esta. Si aquí se provoca un pico que viene externamente, un pico tal que así, de alimentación, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que ese pico se propaga por todo el circuito. Y ese pico va a llegar a este circuito integrado. Y este circuito integrado es un contador. Y un contador es un circuito secuencial. Un circuito secuencial al cual, si le aplico una tensión muy elevada, una de las básculas puede cambiar de valor. Y si una de las básculas puede cambiar de valor, cuando desaparece el pico, esa báscula continúa con el valor cambiado. Con lo cual esto ha pasado de un 35 a un 39. Entonces, claro, ahí he tenido un problema gordo. ¿Cómo se soluciona? Colocando este condensador, vuelvo a insistir aquí, para que cuando esto se propaga, con lo primero que se encuentra es con este condensador. Un condensador se comporta como un cortocircuito para los cambios bruscos de corriente. Es decir, un condensador, también habéis entendido que filtra. Y un condensador lo que hace es, claro, le llega un pico muy alto, pero muy estrecho. Ese pico es incapaz de cargar el condensador se encarga de rebajar. Es como si yo me voy a la presa de Urkulu, que tiene una extensión enorme de agua, y de repente llego con una tubería de 10 metros de ancho, de diámetro, y pego un golpe de agua. ¡Bah! ¿Qué le ocurre al nivel de Urkulu? Porque le haya metido yo de repente 10.000 litros de agua. Al volumen de agua, ¿qué le ocurre? Nada, porque no supone nada. Es como se comporta este condensador. Ante estos picos, nada, no baja el volumen. O, al contrario, si hay un pico descendente, tal que así, ¿qué le ocurre a la presa de Urkulu si yo de repente abro un boquete para que salga algo a un boquete de 100 metros, pero durante nada, medio segundo?
prácticamente no baja, es decir, se comporta, esto sí lo podéis entender mejor, si yo analizo esto, si la forma de onda es esta, de la alimentación, ¿qué hace el condensador? Filtrar, es decir, la carga que tiene compensa esta pérdida y convierte este pico en esta señal que tenemos aquí. Es decir, evita que entren picos por la alimentación del circuito integrado. Y además evita que si este circuito integrado pide un pico de corriente, ha pasado cualquier cosa y este pide un pico de corriente. Pide un pico de corriente aquí, en este punto, un pico de corriente tal que así. Pide él. Si él pide un pico de corriente, la tensión que tiende a hacer, tiende a bajar. Ahora bien, como tiene aquí un condensador, ¿qué hace este condensador? Entrega la energía para que este pico desaparezca, con lo cual evitamos que de este circuito integrado salgan picos que afecten al resto de circuitos integrados. Por eso cada circuito integrado tiene que tener un condensador de desacoplo. Incluso los microcontroladores y las FPGAs, que son circuitos con muchas patillas, que tienen varias alimentaciones, muchas, no una patilla, sino 5, 6, 7, suelen indicar los fabricantes que coloques alrededor de él condensadores de desacoplo, no uno, sino 5, 6 o 7, tantas como patillas de alimentación tenga. Eso es muy importante. En un esquemático, y esto es muy importante, en un esquemático, como he dicho yo ya tropecientas veces, la misión de un esquemático no es ver cómo está fabricado el circuito, sino entender el funcionamiento del circuito. Si en un esquemático empiezo a colocar yo aquí un condensador, aquí otro condensador aquí, otro condensador aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que se me llena el esquema de condensadores. ¿Para qué sirve este condensador? Para lo mismo que este, y para lo mismo que este, y para lo mismo que el otro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de colocar los condensadores por el esquema, los vamos a apartar, los ponemos aquí todos juntos, ya sabemos para qué son, y ya punto pelota. O sea, ya que no me estorbe en el funcionamiento. Yo cuando veo esto digo, mira, los condensadores de desacoplo que van en paralelo con cada uno de los circuitos integrados entre la alimentación y masa y físicamente pegados al circuito integrado. Punto, pelota. Ya me olvido de esto. Y me dedico a entender el funcionamiento del esquema sin obstáculos, sin elementos que me estorben. Por eso se representan así. Por eso, y otra cosa muy importante, es que si os dais cuenta, aquí se ve la patilla 16, que es la VCC y la masa. Aquí también. Aquí, a esta puerta NAND, ¿le veo yo la alimentación y la masa? ¿Por qué? Porque las patillas de alimentación y masa están ocultas, con lo cual no se ven, pero están ahí. Pero hay que conectarlas, porque esto a final de cuentas se traduce en un circuito integrado, que esta va a ser la patilla 1, esta va a ser la 7, por ejemplo, que es la GND, y esta va a ser la 14, que va a ser la VCC. Esto hay que conectarlo. ¿Cuál es la forma de conectarlo? Muy importante, que además aquí no está hecho. Ya os he dicho que aquí hay un montón de fallos que no los corrijo. ¿Cuáles son esos? Estas dos. Esto va a ser la tensión de alimentación. Yo aquí voy a meter más 5 voltios y más ahí. Pero tengo que coger y colocar que este sea el net VCC y que este sea el net GND. Porque este de aquí, la alimentación de este, ¿cómo se llama? Este es un TTL. Este es un TTL. ¿Cómo se llama aquí la alimentación? VCC. ¿Cómo se va a llamar aquí? VCC. Aunque no se vea. Está oculto, pero se llama VCC. Aquí, ¿cómo se llama la masa? GND. Aquí, ¿cómo se va a llamar? GND, aunque no se vea. Yo tengo que unir este VCC y este GND a alimentación y a masa. ¿Cómo? Con este conector en el cual el net, este es VCC y este es GND. O sea, lo tengo que conectar. Automáticamente, todos los puntos que sean VCC van a venir conectados aquí, todos los que sean GND van a venir conectados aquí. Aunque no se vea.
Vuelvo a insistir, esto yo me puedo traer un componente en el que no se vea la VCC y la GND, no se ve. Es que ni falta que hace que se vea. Pero luego me tengo que asegurar de que tengo un net que se llama igual que la alimentación de ese circuito integrado y otro que se llama igual que la masa de ese circuito integrado. ¿Net qué es? El net es el punto de conexión. Esto es un net. Recordar que en el astable poníamos VCC, GND. Él por defecto pone nombres aleatorios a los net. No hay dos que se repitan, claro. Si no, querría decir que esta conexión y esta es la misma. Entonces él pone nombres aleatorios. A no ser de que yo venga aquí y diga, pues no, yo quiero que este net se llame master reset. Vengo y si recordáis, poníamos el place net, MR lo pinchábamos aquí y ya se llama RR, punto, lo que tú pongas. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el circuito que tenemos que montar, pero nos vamos a encontrar que hay cosas que no existen. Y las cosas que no existen van a ser, por ejemplo, este conmutador. Y vamos a tener que aprender a hacer ese conmutador, y eso ya es el tema del siguiente día. ¿Alguna pregunta sobre el funcionamiento? Allá en la puerta AND de arriba, ¿por qué hay tres conexiones? Pues ¿por qué? Pues porque yo necesitaba una de dos. Si tengo, aquí necesito una de tres, y aquí una de dos. ¿Qué voy a coger? ¿Un circuito integrado de puertas NAND de 2 y otro circuito integrado de puertas NAND de 3? Un circuito integrado de puertas NAND de 2 que tiene cuatro puertas. Otro de 3 que tiene 3 puertas. Dos circuitos integrados que tengo 7 puertas. ¿Y cuántas puertas NAND necesito yo? En total. 2. 2. Pues mira, pues cojo un circuito integrado, el de 3. Con una puerta hago la de 3, con la otra, uniendo las dos entradas, hago la de 2 y todavía me sobra uno. Es para economizar circuitos integrados. No sé si es célula RC. ¿Se puede llamar ¿Esto? célula RC? Sí, una célula RC Pero osciladora. no está conectado a tensión, ¿no? Esto no, es que no. Es que para eso hay que ir dentro del 4060 datasheet y mirar cuál es la configuración. Si recuerdas, cuando hacíamos un oscilador de relajación con inversores, el circuito más elemental era este. Y esto, la RC no va conectada a la alimentación. Entonces, bueno, es una conexión que tiene dentro. Hay que coger el datasheet del 4060 y ver cómo está por dentro. Bueno, terminamos con esto y recordar que estamos haciendo diseño, con lo cual lo primero que tenemos que hacer para hacer un diseño es entender bien el funcionamiento, si no, la tenemos clara. Por eso me he pegado la chapa que me he pegado.